12 de febrero del 2020. Esto ocurrió en Acapulco. Los paramédicos atienden una llamada y acuden inmediatamente al lugar de los hechos. Llegan, pero aparentemente es demasiado tarde. El paciente parece haber perdido su vida. Aún así intentan resucitarlo y lo mandan al hospital. Cuando llega al hospital, el paciente está muerto, es declarado muerto. Era la 1 de la tarde y ya no había nada que hacer. Pero las cosas habían empezado un poco antes. Empezaron a las 8 de la mañana. Un matrimonio baja de su vehículo y se va al edificio en el que tenían una cita. Y a la 1 de la tarde se acuerdan que allá en su vehículo estaba su bebé. Cuando recordaron este hecho y bajaron a ver dónde estaba, ya su bebé estaba en el hospital y estaba declarado muerto. Habían unas personas que habían pasado por el lugar, vieron al niño adentro, reventaron las ventanas, llamaron a los paramédicos, pero todo lo que se hizo fue demasiado tarde. Y tengo otra historia que es igual de caótica que esta. Esta ocurrió en Filadelfia. Una adolescente fue juzgada como adulto. Tenía 15 años en ese momento, pero decidió tirar literalmente a su bebé a la basura. Era un recién nacido. Esto se lo contó a su mejor amiga, la cual alertó a su mamá y ésta alertó a las autoridades. No solamente llamó a las autoridades, sino que corrió a buscar en qué lugar ese niño estaba. Cuando llegó, el niño estaba muerto y esta menor de edad fue declarada culpable, por supuesto, por haber abandonado a su hijo en un basurero. Estas dos historias nos causan mucha molestia y también mucho dolor saber hasta dónde podemos llegar los seres humanos. Y cuando pensamos en culpar a alguien, pensamos en estos papás y decimos son unos irresponsables, inmaduros, incapaces, y le podemos agregar cualquier cosa. Lo que nos dan ganas es de estrangularlos por un rato y hacerles pasar lo mismo que le hicieron a sus hijos. Creo que ninguno de nosotros juzgaría al niño o al bebé, porque decimos los culpables y los responsables de esto que tienen que pagar por lo que ocurrió son los papás. ¿Se imagina que pudiéramos juzgar a los hijos y diríamos, bueno, tú por que eres un bebé tan llorón, te mereces lo que te pasó? No, porque tú como un bebé eres demandante, egoísta y exigente, todo lo quieres para ti y no piensas en el bienestar de tus papás que se sacrifican. Bien merecido tienes tu castigo. O les vamos a decir, ¿tú sabes cuánto se gasta en un niño, en un bebé, todo lo que cuesta mantenerlo? Y no agradece nada, ni siquiera puede elaborar palabras. Y la mamá dirá, yo te doy mis días y mis noches, y tu primera palabra es papá y no mamá. Esto es injusto en la vida, así que te mereces este castigo. Nosotros, aún sabiendo todas estas realidades de los bebés, no los juzgamos, ni tampoco creemos que se merecen lo que les pasó, porque entendemos que en su etapa de vida en la que están, son dependientes, son indefensos, necesitan para sobrevivir la intervención de sus padres. Sus padres tienen la responsabilidad de mantenerlos, sostenerlos, enseñarlos. Fueron responsables no solo de haberlos traído al mundo, sino de ayudarles a sobrevivir en las primeras etapas de vida. Por lo tanto, son los papás y no los hijos los responsables, ¿no es cierto? El acto pasado fue un poquito triste. Este es un poco mejor. Quiero compartir contigo 3 textos bíblicos. Y de cada texto bíblico quiero compartirte algunas palabras claves que me parecen fundamentales para la construcción de este mensaje. El primero es Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Palabras claves. Primero, dice que fue Cristo quien dio estos dones. No son mérito propio, no los producimos nosotros mismos, sino que Cristo se los dio. Se los dio a algunas personas o se los dio a las personas que pertenecen a la iglesia, que son parte de este cuerpo. La siguiente palabra es responsabilidad. Cristo le dio dones a las personas de la iglesia y con ese don venía una responsabilidad. La responsabilidad significa no una oportunidad, no una invitación, sino una obligación. La siguiente palabra clave es preparar. Esta responsabilidad consistía en preparar a los santos o preparar al pueblo o preparar a la iglesia para la obra de Dios. O sea que había un proceso de preparación, había algo que había que hacer con estas personas y ayudarles en su caminar. La siguiente palabra es proceso, que justamente significa que hay una etapa, es un proceso que va a continuar poco a poco, extendiéndose en el tiempo de manera continuada hasta llevarnos a un nivel, a una plena y completa medida de Cristo, es lo que dice. La última palabra clave de este texto que quiero compartir es madurez, es ser maduros. Aquí se está hablando de que aquellas personas que tienen esta responsabilidad en la iglesia tienen que formar a la iglesia para que alcance un nivel de madurez. O sea, que no sea simplemente que estén en la iglesia participando, sino que haya un camino, haya un proceso, haya una transformación hasta llegar a una medida. Empezamos en 0 y vamos avanzando por el 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a una madurez. El siguiente texto bíblico que quiero compartir está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Hay 3 palabras claves. La primera es espirituales. Pablo está diciéndole a las personas a las que les está escribiendo que él hubiera querido hablarles como a espirituales, pero no pudo. Y aquí el concepto de ser espiritual está llevándose al nivel más elevado en nuestro proceso, en nuestro caminar. Si lo estamos midiendo en nuestra medida, el punto más elevado es la madurez. La madurez espiritual, porque Pablo está diciendo, quise hablarles como espirituales, pero no pude. Tuve que hablarles de otra manera. Si fueran espirituales, les hubiera hablado como a tales. La espiritualidad en este caso representa un nivel óptimo, superior, mayor o ideal al que debiéramos llegar. La siguiente palabra es inmaduros. Pablo dice, les escribí o les hablé como a inmaduros. ¿Por qué? Porque no eran capaces de ser espirituales. Entonces, en nuestra escala, el ser incapaz, el ser inmaduro, está en la parte más baja y el ser maduro o el ser espiritual está en la parte más alta. El siguiente término o palabra clave es niños. Pablo aquí introduce una imagen, una idea para explicar a lo que él se refiere. Y él dice, les tuve que hablar como a niños. ¿Por qué? Porque está diciendo que no han crecido, se han quedado en una etapa de infancia y no están creciendo. Ahora entendemos que lo que Pablo está diciendo es que madurar, crecer, ser adultos es ser espirituales, hablando en un sentido cristiano.
Y que ser como niños se está refiriendo a ser una persona inmadura. Dice, no puede darles alimento sólido porque a un niño no se le da alimento sólido cuando no tiene capacidad de asimilarlo. A un bebé no le damos alimento sólido, le damos leche y líquidos y cosas semejantes en sus primeros años de vida. La tercera cita bíblica está en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí están las palabras claves. La primera es inexperto. El escritor de Hebreos está diciendo, ustedes no son maestros. Ser maestros entonces está en el punto alto y dice son inexpertos, están en la parte más baja. Y les dice, son como niños de pecho. Un niño de pecho es dependiente, es egoísta, es inmaduro, no puede comer por sí mismo, necesita que alguien le alimenta, no escoge su alimento, solo puede pegarse al pecho de su mamá y obtener alimento ahí. Y el escritor está diciendo, ustedes son como ese niño dependiente todavía, que no buscan su propio alimento y que dependen de alguien más y que son inexpertos. Por lo tanto, no están en la parte más alta, sino en la parte más baja. Usa la palabra adultos. Entonces entendemos que el tener una experiencia o el ser experto en algo nos pone en una posición de adultos, y si asociamos esto a los textos que hemos visto anteriormente, el ser maduro está en la parte alta, lo cual significa como ser adulto, lo cual significa un tema de experiencia o de experticia. La otra palabra o concepto clave es la capacidad de distinguir. Aquí el escritor está diciendo, ustedes son como niños de pecho porque no saben distinguir. Ustedes se alimentan como inexpertos en el tema de la justicia, el mensaje de la justicia, ni siquiera lo comprenden. Están en ese nivel tan bajo, no tienen capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo cual significa que una característica de la madurez o de la espiritualidad o del adulto es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y agrega un elemento más, que es la percepción espiritual. Dice que los adultos, los maduros, los espirituales, son aquellos que ejercen su facultad de percepción espiritual. Y está cambiando aquí el concepto de la parte humana y la está poniendo en un elemento espiritual, pero hay una percepción espiritual que los espirituales han desarrollado a lo largo de un camino. Otra vez entendemos que hay un proceso que no es que está mal ser niños, no es que está mal ser inexpertos, todos iniciamos en ese proceso, todos estuvimos ahí algún día. Lo malo es quedarnos siendo inexpertos, lo malo es seguir siendo niños todo el tiempo, lo malo es que no lleguemos a ser espirituales, lo malo es que no maduremos como adultos, que no sepamos distinguir entre el bien y el mal. No está mal entonces empezar, no está mal ser niños en algún momento, está mal quedarnos en una etapa de vida sin avanzar en nuestro crecimiento espiritual. En los Estados Unidos hay una ley que se conoce como la ley del bebé Moisés o ley de refugio. Esta es una ley que le permite a los papás que no se sienten capacitados para tener a sus hijos o para educar a sus hijos o mantenerlos, puedan darlos al Estado en adopción y el Estado se encarga de ellos. Digamos que exime de culpa al papá por dejar a sus hijos.
El papá puede simplemente llevar al niño a una estación de bomberos, una estación de policía, entrega al niño y dice que se acoge a esta ley, y el Estado prácticamente no hará nada en contra de ese papá. Al contrario, va a considerar que lo está protegiendo porque protege tanto al papá como al niño, ¿no? Al menos en la percepción de la ley, porque el papá no tiene ningún tipo de consecuencia al respecto, y el niño pues es dado a una mejor opción de vida que el Estado le puede proveer. Eso sí, el papá tiene que asegurarse de que el niño no tiene ningún tipo de maltrato, de trauma y demás, y si las personas que lo reciben notan que el niño está en buenas condiciones, el Estado lo recibe y el papá se exime de culpa. Algunos dicen que esto es alcahuetear a los papás porque ellos podrían ser adolescentes que simplemente quieren andar teniendo relaciones sexuales por ahí sin ningún tipo de control, y cuando tienen los hijos lo entregan al Estado y no pasa nada. Por otro lado, el Estado se defiende diciendo: nosotros tenemos a un niño al que seguramente lo iban a abortar, seguramente lo tiraban en un basurero, seguramente lo iban a maltratar en su vida, lo iban a exponer a las drogas, y ahora como Estado le podemos dar una mejor condición, una mejor calidad de vida. Y hay muchas posiciones encontradas al respecto. No sé qué te parece esta idea de una ley que se llame la ley del bebé Moisés o una ley de refugio. Pero lo cierto, y a lo que quiero traerlo al pensamiento, es que como iglesias cristianas que nosotros somos, aplicamos esta ley a nivel espiritual, dentro de lo que hemos estado aprendiendo y lo que vimos en el acto anterior. Hemos estado utilizando esta ley del bebé Moisés, porque nosotros somos expertos reproduciéndonos, ¿verdad? Podemos hacer actividades evangelísticas grandiosas. Somos expertos encontrando fórmulas, métodos, estrategias para evangelizar, para compartir el amor de Dios. Hacemos tratados, hacemos leyes espirituales, organizamos eventos evangelísticos, campañas, libros, estilos, formatos, música, no sé, recursos visuales, recursos auditivos de todo tipo. Somos expertos compartiendo el mensaje de salvación, pero no somos muy buenos haciéndonos cargo de una pequeña criatura y llevándola a cambiar y a desarrollarse en su vida. Un papá que entrega a su hijo en la ley del bebé Moisés dice: yo no tengo buenas condiciones de vida, que el Estado tiene mejores condiciones de vida, yo puedo seguir haciendo lo que hago y me eximo de cualquier culpa o responsabilidad. Nosotros como iglesia hacemos eso, nos reproducimos espiritualmente, tenemos personas que empiezan en cero en su caminar con Cristo, son niños de pecho, inexpertos, dependientes, pero nosotros como iglesia preferimos decir: mira, no estamos preparados para esto, que alguien se haga cargo de esto, yo me encargo de evangelizarlos, y allá que el pastor o los líderes o los maestros se encarguen de discipularlos. ¿No le parece que somos como esas personas que abandonan a los niños en un carro, lo olvidan, o abandonan a sus bebés en los lugares de policía acogiéndose a una ley para protegerse? Es lo que hacemos como iglesia. Evangelizamos, traemos gente, pero no estamos listos y nunca, casi nunca nos preparamos para ser responsables con ello. Recuerda este principio: toda criatura, todo niño necesita un padre. Todos necesitamos un padre, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y si nosotros traemos a alguien a Cristo, pero no le proveemos la formación, la educación, el ambiente y el contexto adecuado y óptimo para que crezca y se desarrolle, este niño en el camino va a morir, porque va a estar expuesto a fuerzas espirituales que lo van a destruir. Pero nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad como iglesia. Y usted puede decir: bueno, si eso es así, perfecto, dejo de evangelizar, porque finalmente no estoy listo para educar a una nueva criatura. Y ok, resolvimos un problema, pero nos metimos en otro, nos metimos un problema con la trascendencia, con el propósito de la iglesia, con la razón por la cual ha sido rescatado y salvado, porque para nosotros el cumplir la gran comisión no es una opción,
es una obligación, es un mandamiento. Por lo tanto, no podemos llamarnos cristianos si no estamos listos para formar a otros. Cuando pensamos en esto y lo planteamos de esta manera, nos damos cuenta que como iglesia tenemos mucho que cambiar. La misión de la iglesia no es evangelizar. Evangelizar es parte de lo que hacemos en una misión completa que tiene que ver con ayudar a las personas a ser formadas y llevadas a un nivel de madurez espiritual. Pero ahí no llegamos solos, ahí llegamos con asistencia, con padres espirituales. Es que tenemos que cambiar una idea, y es que son los maestros los encargados de discipular. No, los maestros no discipulan. Los únicos que pueden discipular son los discípulos. Y si tú eres discípulo, tú tienes que discipular. Entonces, un discípulo, un padre espiritual, si este concepto cabe sin llevárnoslo a extremos peligrosos, sino entendiéndolo como lo estamos planteando aquí, un padre espiritual es un pastor para alguien, es alguien que cuida de esta persona, que la lleva, que le enseña en su caminar, que entiende que es inexperto, que va a fallar, que es dependiente, que hay que proveerle muchas cosas, que hay que acompañarlo en el camino, enseñarle lo principal, lo que necesita como recurso para poder crecer en su vida. Y esa es una responsabilidad de cada uno de los cristianos. La pregunta que debes hacerte a ti mismo es: ¿soy un buen padre espiritual? Y si es así, ¿quién es mi hijo en este momento? O sea, ¿a quién estás discipulando actualmente? Concluimos este mensaje con este último acto. Y en este quiero que pienses y te plantees a ti mismo: ¿cuáles son las características de esta madurez espiritual de la que hemos estado hablando, a la que necesitamos llegar? Hemos descrito algunas características, pueden faltar algunas o sobrar algunas, quizás se repitan, pero por lo menos nos van a dar un panorama de esas características. Una persona que tiene madurez espiritual es salva, ¿sí? Entiende que ha sido salva, tiene una nueva identidad en Cristo, ha nacido de nuevo y ha empezado su caminar diferente a como era antes. Se ha bautizado, ha entendido lo que este símbolo representa dentro de su caminar en una comunidad cristiana. Se congrega, es parte de una iglesia, una comunidad cristiana en la cual se desarrolla, crece, aprende, se transforma. Tiene una relación con Dios verdadera, íntima, diaria. Conoce también cómo contribuir dentro de su congregación a la misión que esa iglesia está haciendo en diferentes aspectos, áreas, en una región dada, de acuerdo a necesidades específicas que tiene esa región o el mismo país. Tiene clara cuál es la gran comisión y sabe que no es una opción, sino una responsabilidad. Estudia la palabra, por supuesto, estudia la Biblia. Tiene una vida constante de oración. Mantiene una vida devocional, o sea que su relación con Dios es constante, y al estar tanto con Dios todos los días está cambiando constantemente. Conoce sus dones y los desarrolla, los que Dios le dio, los que Cristo le dio, sabe cuáles son y los está desarrollando, los mejora, perfecciona en el caminar. Es un buen mayordomo de sus recursos y de su tiempo. Da para las necesidades de la iglesia, de las personas, de los que le rodean, pero al mismo tiempo no da solo el recurso financiero, sino el tiempo para servir a Dios. Es un servidor, de hecho, en todos los ámbitos de su vida. Es una persona que siempre está para servir a los demás. También ha hecho de la misión su estilo de vida. No está pensando en que otros vayan y cumplan una misión, sino sabe que tiene como cristiano una responsabilidad y una misión. Y por supuesto es una persona que sabe enseñar a otros, que es capaz de tomar a alguien y llevarla o ayudarle a caminar en su proceso de madurez espiritual. La gran pregunta es: todas estas características, ¿crees que las podamos desarrollar en una actividad evangelística? Yo organizo a un grupo, un evento con música, con predicación, con mimo, danza, todo lo que se te ocurra,
y traemos a las personas. Tenemos 5,000 personas ese día y se convirtieron 1,000 personas. Ese día de ese evento, que duró 2 horas, ¿es suficiente para que una persona desarrolle todas estas características? ¿Verdad que no? Es lógico que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos para eso un proceso, lo cual significa que el evangelismo es apenas una pequeña parte del cumplimiento de nuestra misión. Pero el ayudar a las personas a crecer y a desarrollarse en su fe es muy importante como labor y como misión de nosotros como iglesia. Creo que tenemos un problema dividido en 2 partes en cuanto a esto, y tal vez esto responde al por qué no hemos sido buenos padres espirituales o desarrolladores espirituales o buenos discípulos. Y creo que 2 cosas. Uno, el problema de nuestro lenguaje, y es que hemos usado un lenguaje inadecuado para explicar lo que significa nuestra misión, y lo hemos resumido de manera muy popular diciendo: vamos a ganar almas, queremos ganar almas, y en los mensajes se nos pregunta: ¿cuántas almas ganaste para Cristo hoy o en tu vida? Y esta idea de ganar almas creo que tiene 3 problemas. El primero es que es limitante, porque de hecho a Dios no le interesa el alma de la gente, a Dios le interesa todo de la gente. El alma es apenas una parte, pero Dios está interesado en todo lo del ser humano, todo, absolutamente todo. No solamente lo que tiene que ver con algo de iglesia, sino con todo lo que hace en su diario vivir, su familia, decisiones, sus pensamientos, todo. Número 2, el otro problema es que es inadecuado, es un lenguaje inadecuado porque de hecho no estamos en una competencia. No estamos en competencia con otra iglesia, por lo tanto, si somos más grandes o más pequeños que ellos, no es porque evangelizamos más o menos, porque esto no es competencia contra ellos, y ni siquiera competimos con el diablo, porque ya el diablo perdió la batalla y nosotros la ganamos, por lo tanto, no estamos compitiendo con él. El otro problema es que es reduccionista, porque decir ganar almas y todos los lenguajes que usamos para hablar del evangelismo no resumen verdaderamente lo que es la misión. La misión es mucho más grande, más integral que simplemente pensar en el alma de la gente. Tiene que ver con un proceso continuado en el tiempo, y eso es mucho más grande y mucho más significativo. El otro problema que tenemos, o la otra parte del problema, uno era el lenguaje y el otro es nuestra cosmovisión de la vida cristiana. Quiero decir que nosotros hemos pensado en la vida cristiana como un destino. Y por eso cuando estamos en la iglesia esperamos de nosotros ciertas conductas y nos cuesta entender que seguimos siendo humanos y pecadores y que a veces en este proceso de vida se nos va a salir aquello que no está bien y lo tenemos que aplacar y tenemos que luchar contra eso, pero nosotros en vez de ayudar al que está luchando lo aplastamos porque decimos: no debería actuar de esa manera. Pero la iglesia es ese lugar donde se reúnen los pecadores. La vida cristiana no es el destino al que llegas donde ya no tienes que hacer más nada. La vida cristiana es el camino que empiezas desde cero, cuando eres un niño que toma leche, hasta donde vas avanzando y vas creciendo en tu etapa de madurez. Ese proceso de vida es mucho más real de lo que significa la vida cristiana. Es un caminar constante. Estamos siendo desarrollados, siendo transformados todo el tiempo. Una persona que viene a la iglesia no cambia instantáneamente. Una persona que viene a la iglesia trae sus traumas del pasado, trae sus experiencias, trae sus patrones de vida, trae sus estructuras mentales, trae sus costumbres, sus culturas, trae todo este bagaje de vida. Y Dios tiene que empezar a transformarlo todo, porque las cosas viejas pasaron, pero hay gente que sigue viviendo en su pasado y tenemos que ser capaces de ayudarles a caminar y a dejar en el pasado para que empiecen a caminar con Cristo en el futuro. Este es un proceso que toma tiempo y en eso como iglesia nos tenemos que ocupar.